Muy bien, el resto nos disponemos para el acercamiento a la palabra del Señor. Hace 8 días empezamos una serie de meditaciones en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo a los Gálatas, una serie que vamos a estar mirando varios domingos, enseñanzas a partir de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero antes de reiniciar el tema, quisiera llamar la atención sobre unas palabras de Pablo dichas a otro grupo. En Hechos capítulo 20, el apóstol mandó a reunir unos líderes de una región de Éfeso y les habló largamente, y al final del discurso dijo estas palabras. Hechos 20, leamos del 26 en adelante, dice: por tanto os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Algunas versiones dicen todo el consejo de Dios, se refiere a toda la verdad. Le dice a estos líderes: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de molestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Amén. Leí este párrafo porque realmente percibe uno la preocupación permanente del apóstol por el peligro que hay en cada lugar de que la verdad sea atacada. Y poniéndonos en contexto, algo así es lo que está ocurriendo en las iglesias de la provincia de Galacia. Recordemos un poquito el contexto en el que arrancamos. Dice: algunos maestros se han infiltrado en las iglesias de Galacia y están tratando de cambiar el mensaje del evangelio. Están tratando de que el evangelio de gracia predicado por Pablo, están tratando de cambiarlo, y además tratando de desvirtuar la autenticidad del apostolado de Pablo. Es decir, al desvirtuar al mensajero, también desvirtúan su mensaje. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Decíamos que tenemos un apóstol defendiéndose, dando a conocer la autenticidad de su ministerio, asombrado por los cambios tan repentinos y rápidos de los hermanos de Galacia, disgustado con los hermanos de Galacia y con los maestros que estaban introduciendo estas herejías, poco amable. Realmente es de las cartas menos amables que tiene el apóstol, seguro, ilustrado, didáctico y argumentativo, diríamos. Y una iglesia confundida, voluble, hasta insensata, alejándose de Cristo y de la verdad. Ese es el panorama más o menos en el cual despegamos el estudio de la carta a los Gálatas. Hoy vamos a mirar nuevamente los primeros versículos. A los 8 días leímos 1 al 5, vamos a leerlo nuevamente y vamos a ir hasta el 12. Gálatas capítulo 1, versos 1 al 12. Dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo en agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Amén. Como lo hacíamos notar la semana pasada, no hay un saludo: hermanos, pido por ustedes, Dios los bendiga, los aprecio. Simplemente entra de plano a exhortarles por la situación que se está dando en la iglesia. Entonces, alrededor de esta porción podemos ver tres cosas. Pues una es: hay un solo evangelio. Entonces, como hay un solo evangelio, la segunda es: no hay otro evangelio. No puede haber otro. Y lo tercero es algunas advertencias al respecto del asunto. Bueno, en primer lugar, el apóstol está afirmando que hay un solo evangelio, y llamémoslo el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia, el evangelio que Pablo predicó y recibió, como él dice, por revelación. Tenía la centralidad en Jesucristo y en la gracia. Como lo definíamos, quiere decir que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es lo que está diciendo en los versículos iniciales. ¿Quién? Versículo 4, 3 y 4. Gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Y decíamos que el sacrificio de Cristo es un sacrificio voluntario, vicario y victorioso, ¿cierto? Bueno, voluntario porque dice se dio a sí mismo, vicario porque fue en nuestro lugar, y victorioso porque concluyó en la resurrección. ¿Quiénes somos nosotros a la luz de la palabra? Nosotros, hermanos, somos seres incapaces de salvarnos y perdidos. Y digo somos porque aún lo somos. O sea, hemos recibido la salvación, pero somos incapaces. No es por nuestra fuerza, ni por nuestra decisión, ni porque nosotros lo ganemos. Simplemente es porque Dios, por su gracia, nos ha dado la salvación. ¿Qué es lo que hizo Cristo o hizo Jesús? Dice: nos rescató, dio su vida por nuestros pecados, hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y creo que lo más importante es que Jesús es rescatador. De pronto, en las generaciones de hoy en día y las últimas, siempre he reconocido que un buen maestro y todo eso, pero no es lo más importante. Lo más importante es que es rescatador. ¿Y qué hizo el Padre? Pues el Padre aceptó la obra de Cristo a nuestro favor, levantándole de los muertos. Y nos da la gracia y la paz que Cristo logró para nosotros. Eso es el evangelio. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque era su voluntad, su deseo, su anhelo, su regalo para la humanidad, y lo hizo por gracia. No hay merecimientos de nuestra parte. Y recordemos, hay un versículo que usamos mucho en la evangelización: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso no hay competencia, hermanos.
A veces la espiritualidad nuestra es de competencia, yo soy mejor que aquel. Y el día que aquel cae, pues hasta bueno porque yo quedo mejor, ¿cierto? No. El asunto es de pura gracia. De pura gracia. El apóstol le dice a ellos: se han alejado de aquel que os llamó por gracia. Por gracia. Y por eso termina el apóstol diciendo que toda la gloria es para él. Y además de eso, el apóstol agrega que su evangelio no es de hombres. Ya a 8 días leímos, porque dijimos que íbamos a predicar sobre eso, sobre toda la defensa que él hace de su apostolado, ¿sí? Pero él dice muy claramente que ni los apóstoles ni los duros de la época lo enseñaron a él, sino que él recibió directamente del Señor esa revelación. No es según hombre. De pronto, todo esto es porque está tratando de decir: mire, lo que pasa es que Pablo, para hacerse popular, se inventó el evangelio de la gracia, ¿cierto? Es que es tan difícil la ley que Pablo se inventó la gracia. No trataban de menoscabar su ministerio, ¿sí? Porque Pablo dice todo lo que dice acerca de él, no porque esté ufanándose o como dice, chicaneando, como dice por aquí, no, sino porque dice: si había alguien que defendía la ley con toda la fuerza, era yo. O sea que sería el menos indicado para inventarme otro evangelio. ¿Pero por qué cambié? Porque me lo reveló el Señor directamente. Entonces ya hemos mencionado que más adelante estaremos mirando la enseñanza doctrinal sobre la justificación por la fe, que está ahí. Pero también algo que enfatiza mucho en la carta es que esto es un asunto personal. La gracia llega individualmente, la salvación es individual. La vivencia cristiana sí tiene muchos efectos comunitarios. Mucho de su realidad se da en comunidad, pero la salvación se da en un ambiente individual. Dice: con Cristo estoy y ya no vivo. ¿Qué? Tiene una connotación. Entonces, hermanos, aunque más adelante hablamos del asunto, el evangelio no es normas, el evangelio no es estilos, el evangelio no es iglesias, el evangelio no es bautismos, el evangelio no es cenas, el evangelio no es cultos, el evangelio es la gracia de Dios derramada en nuestro favor. Lo demás es parte del paquete, como decíamos, de respuesta a Dios. Venimos a una iglesia para responder a la gracia de Dios, no para ganarnos la salvación, porque ahí estaríamos fregados, ¿no? Los que tienen 50 años en la iglesia ya, pues, por la suma de culto ya se ganaban la... y los más nuevos, pues pobrecitos, ¿cierto? El mejor ejemplo, hermanos, la mejor ilustración de la gracia es el ladrón de la cruz. Ahí está. Jesús no dijo: vaya a hacer tales obras. No tuvo tiempo de hacer ninguna buena obra. Si se presentara al cielo con su expediente, no tenía nada bueno que presentar. Y por gracia el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero con nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de vivir. Conocemos a Cristo y tenemos años para responder a esa bendición de la salvación. Entonces, eso es el evangelio. Sí, también las normas, pero las normas no pueden convertirse en elementos de salvación. Entonces, como ese es el evangelio, no puede haber otro. Verso 6 en adelante. Me maravillo. Yo diría: me frustro. Al escuchar las noticias me frustro. Así como siente uno cuando ha pasado alguien 10, 15 años allá en las bancas oyendo de la palabra y de pronto, no, que me fui por tal cosa, que encontré la verdad por fin. Provoca agarrar las mechas. Como decía, con un taladro, abrir un huequito y meterle el evangelio para que lo entiendan. ¿Cómo es posible que uno 15 años no esté oyendo la palabra y diga que claro, sí encontré la verdad? Y es verdad, pasa. Mire, yo conocí al Señor en la iglesia nuestra en Manizales y teníamos unos líderes, unos ancianos gobernantes que andaban con nosotros, y un día uno de ellos: hermanos, yo no voy acá porque a veces encontré la verdad. Nosotros, muchachos, como es el cuento, pues,
Va a decir que uno de los duros se va a decir que me contó la verdad, entonces ¿dónde estamos nosotros? Pero así pasa, hermanos. Y el apóstol se maravilla de que tan pronto, qué frustración la que expresa el apóstol. Dice: hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice: no es que haya otro. En realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces lo que quiere aquí el apóstol advertir es: cuidado, se puede pervertir el evangelio. Me puse a mirar las versiones, diferentes versiones, qué palabra usan junto con pervertir. Unos dicen reformar, alterar, perturbar, confundir, trastornar, cambiar, tergiversar, distorsionar, torcer. Todo eso para expresar lo que puede pasar con la verdad del evangelio de la gracia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se reforma? ¿Cómo se pervierte? ¿Cómo se trastorna? ¿Cómo se perturba? Número 1, recortándolo. O sea, quitándole principios, quitándole verdades para hacerlo más aceptable. Pero no solamente es aquí en la teoría, en la práctica usted puede estar haciendo lo mismo. Cuando usted vive una vida religiosa nomás ahí de costumbre, le está recortando en la práctica al evangelio. Está pervirtiendo el evangelio. Otra forma de pervertirlo es aumentándole, y ese es más común, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando en Galacia. Listo, hermanos, lo que Pablo dice: sí, la gracia, pero agréguenle la circuncisión, agréguenle el guardar el sábado, agréguenle los sacrificios, agréguenle. Y eso fue lo que a Pablo lo sacó de casillas. La circuncisión. Tantas cosas que había que crearle que eran distintivos de la religión judía. Pero también nosotros vivimos cosas parecidas. Bueno, esta es la Biblia, pero mire, agréguenle este librito azul. O agreguen estos dichos del profeta, o agreguen la biografía del apóstol, o agreguen revelaciones. Muchas de las sectas heréticas de hoy en día, y me refiero a las más antiguas, a las que llevan 2-3 siglos, nacieron por revelaciones. Y entonces mucha gente le siguió. Y así pasa con muchas también de las nuevas. De pronto una persona por ahí dice que Dios le mostró que era así, y entonces agrega. Y súmele a esto también cuando nosotros o cualquier iglesia le suma tradiciones. Las tradiciones son buenas, pero no son elementos de salvación. Otra manera de pervertir el evangelio es acomodarlo. Así como cuando uno trata de meter algo que no cabe, un pie 42 en un zapato 37, trata ahí se revienta, ¿sí? O sea, palabras recibidas. Uy, hermano, yo recibí esta palabra. Y sí, es una palabra de la Biblia, pero no tiene nada que ver con lo que el hermano está diciendo. Entonces, cuidado con eso. O cuadrarla para justificar conductas. Eso es acomodar la palabra. Otra manera que es muy parecida a la aumentar es también mezclar las verdades, hacer lo que llaman el sincretismo religioso, la revoltura de cosas, un poquito de acá, un poquito de acá, y mi propia religión, la creo, ¿cierto? Y eso es muy común entre el pueblo de Dios, cuando decimos: yo sigo el evangelio a mi manera. ¿Y a usted qué le importa, pastor? Bueno, vamos a decirle así al Señor el día que me llame. El Señor le va a decir: ¿sabe qué? Váyase para el invierno, con su evangelio a su manera.
Allá es el lugar suyo. Yo no se lo digo porque pronto me pega. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay propuestas al respecto en el presente. Por ejemplo, dicen, tú eres salvo por medio de tu entrega a Cristo, más las creencias correctas y el comportamiento adecuado, parecido a Gálatas. O otro dice, no importa lo que creas, siempre y cuando seas persona buena y amorosa. De alguna manera están diciendo que se salvan por las obras, o que ser tolerante y abierto es lo que agrada a Dios. También hay expresiones de demasiada intolerancia en cuanto a cosas pequeñas como el vestir o el comer. Y ahí hay mucha discusión. A otros los cristianos hay discusión porque uno come morcilla y el otro no. Ahora, ¿será que la morcilla lleva al infierno o al cielo? En la práctica eso es lo que está tratando de decir el apóstol. Mire, el evangelio no es cosas, el evangelio es la gracia. Como decía un predicador, ahí están peleando la hermanita que tiene la falda muy larga, pero la lengua está más larga que la falda. Cosas. O sea, hay intolerancia, pero realmente, hombre, estamos de acuerdo, sí, hay ciertas normas y cierto recato, pero colocar todo eso, poner todo eso como en el nivel de salvación, es un error. En últimas, creo que la palabra lo hemos visto todo el tiempo. Dios mira corazones. ¿Sí? Dios mira corazones. En estos días miraba un video. Llegaron varias personas, una pareja con una niña a un consultorio, y al sentarse había una persona de una apariencia no muy agradable, ¿cierto? Entonces llegaron y miraron así, pues, el médico le mandó a seguir, entró la pareja con el niño, y junto con ellos mandó a seguir al Señor. Entonces claro, pues ¿cómo nos van a volver acá? Como así. Entonces dice, les presento al que donó la médula para su hija. Dios mira corazones, y nosotros miramos empaques, estuches, no miramos lo que hay en el interior. Volviendo al texto, esto es tan grave que el apóstol dice, si nosotros, hermanos de Galacia, si yo dentro de unos meses aparezco aquí y les digo que el evangelio es otro, maldíganme. Tremendo, ¿sí? Ahí dejo el punto de referencia. Esto es tan cierto que hasta yo me comprometo a no cambiar ni un ápice de lo que les enseñé. Más aún, si aparece un ángel del cielo y les dice que el evangelio ha cambiado, maldíganlo. Por ahí hay una corriente muy grande del mundo que parte de que un ángel se le apareció a un personaje y le dijo que el evangelio era así y así. Y ustedes saben de qué hablamos. Caigan bajo maldición. Pero no solamente pensemos en los fundadores de estas corrientes, sino cuando nosotros también, con nuestra conducta, tergiversamos la verdad del evangelio. Lo tercero, dentro de la reflexión, o dentro de este estudio, digámoslo, es las advertencias que el apóstol hace. Me llama la atención el verso 10. ¿Por qué introduce este asunto acá? Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Saben qué es lo que pasa? Por agradar a los hombres, por agradar a la humanidad, es que muchos tergiversan el mensaje del evangelio. Por tener más multitudes siguiéndolos, predican lo que la gente quiere oír. ¿Por qué gusta tanto el evangelio de la casa, la carro, la beca, la bendición? Por eso, porque es lo que la gente quiere oír. Yo saqué
despreciaría a alguien de una iglesia que predique un mes completo sobre el arrepentimiento, a ver si toda la gente que tiene se le queda. Que le van, porque los tienen golosinados con la bendición, la bendición. Entonces Pablo dice, mire, hermanos, si esto que estoy diciendo me hace enemigo de ustedes, me hago enemigo de ustedes. Pero esa es la verdad del Evangelio y no la voy a cambiar para agradarlos a ustedes. Tremendo. Con razón estaba tan enojado, ¿cierto? Y la otra advertencia no está en este texto inicial, sino en el mismo libro y al final, es cuidado, ¿sí? Como todo es gracia, entonces caos, anarquía, vivamos de cualquier manera porque todo es gracia. ¿Recuerdan el versículo que les leía, el 5:13? 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Oiga bien, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, ni un extremo ni el otro, ni normas que ahorquen ni sin normas. El Evangelio central y aquellas normas que lo acompañan, pero que no lo pervierten. Muy bien, concluyendo, de alguna manera está diciendo el apóstol Pablo que alterar el Evangelio es invalidar, es quitarle todo el valor a la gracia. Que si no es de gracia, no es Evangelio. Si no es por gracia, no es Evangelio. La advertencia de maldición es seria, y más que condenar, debemos orar para que el Señor ayude a que, así como hablamos cuando la carta de Pedro, que muchos de esos falsos maestros más bien reaccionan. Los sincretismos están de moda, ¿sí? O sea, las mezclas de creencias, de religión, el crear la propia religión, la que me gusta. Mucho cuidado con eso. Y definitivamente, hermanos, al cielo no se llega por guardar un sinnúmero de horas, se llega es por la gracia del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, este es como el refuerzo de la introducción de lo que el apóstol quiere decirnos en esta carta tan interesante. Y de pronto también es llamarnos a que percibamos la profundidad, la grandeza del regalo de gracia y respondamos al Señor con vidas de calidad. Recuerden, no para que nos salve, sino porque nos ha salvado. Una respuesta correcta a la gracia de Dios. Que Dios le bendiga.